Bienvenidos una vez más al programa Como en el Aula, programa destinado a todos los alumnos del cuarto año de las escuelas primarias. Un programa que está en conjunto con el programa Un Libro, Una Llave, que se trata de libros como este que tengo acá en la mesa, de los cuales los alumnos de primaria han recibido desde el primer año hasta el sexto año de las escuelas primarias. Y este programa es un refuerzo, una ayuda para que los chicos desde su casa puedan verlo y ir comprendiendo más sobre los temas. Este programa, que está desde las instalaciones de la Secretaría de Cultura siendo emitido, está acompañado y guiado por la Subsecretaría de Educación, de la cual corresponde a la Secretaría de Educación, Deportes y Recreación, a los cuales agradecemos porque esto se haga posible. Así que vamos a arrancar con el primer área, con la primera materia que vamos a ver en el día de hoy, que es el área de Ciencias Sociales, y para eso vamos a llamar al profesor Mauro Figueredo. Mauro, bienvenido. Adelante. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Todo bien, Mauro? ¿Todo bien? Tomamos asiento. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mauro? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el espacio rural, ¿sí? El espacio rural, cómo se compone, cuáles son sus características. Bien, ¿Qué se hace en el espacio rural? Así que tenemos para hablar. Así que, ¿qué te parece si empezamos, Mauro? Muy bien, bueno, el espacio rural. Seguramente escuchamos todo el tiempo este concepto de espacio rural, el campo, pero bueno, hay que tener en cuenta qué es este espacio rural y tenemos que tener en cuenta cómo va a estar compuesto. Bueno, principalmente va a estar compuesto por los elementos naturales. ¿Cuáles son los elementos naturales? Bueno, podemos hablar de ríos, podemos hablar de arroyos, podemos hablar de cuencas, pero esto va a estar acompañado por las modificaciones que vamos a hacer las personas que viven claramente en este espacio rural. ¿Cuáles van a ser estas modificaciones? Bueno, sabemos que en el espacio rural, bueno, en la imagen lo vemos muy bien, va a haber casas, ¿sí? Vamos a encontrar también construcciones donde se realizan las distintas producciones, vamos a encontrar rutas, vamos a encontrar caminos. Todas estas modificaciones, ¿qué hacen las personas para poder llegar a ese espacio rural, para poder también conectarse con otros espacios? Así que por todo eso que te conté recién va a estar compuesto el espacio rural. Muy bien, ahora hay que tener en cuenta algo. ¿Quiénes viven en el espacio rural? Bueno, en el espacio rural claramente viven las personas, ¿sí? La población que se asienta en este espacio. Pero ¿cómo nos damos cuenta que un espacio es rural o no es rural? Bueno, en la Argentina por lo menos tenemos que tener en cuenta que la población para que sea rural tiene que ser menos de 2.000 personas. En el área. En el área, claro, en este espacio en donde se asienta. Claramente en todo el mundo va a ser diferente, van a tener distintas configuraciones. Bueno, por lo menos en la Argentina, para que un espacio sea rural tiene que haber menos de 2.000 personas. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que automáticamente no se pasa de un espacio rural a un espacio urbano, sino que va a haber un intermedio, claramente. Muy bien, ¿qué se hace en el espacio rural? Bueno, la población del espacio rural realiza diferentes tareas, ¿sí? Diferentes tareas, actividades económicas que van a tener que ver con la producción, con la ganadería. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Pues no es lo mismo que algo que se hace en el campo como algo que se hace en la ciudad. Totalmente, totalmente. Por eso tenemos que tener en cuenta esto. Y nosotros nos vamos a sentar y vamos a enfocarnos en la provincia de Buenos Aires, que es el área donde vivimos nosotros. Así que tenemos que tener en cuenta que las principales actividades económicas que se realizan van a ser la agricultura y la ganadería. ¿Se realizan otras actividades? Sí, se realizan, pero las más importantes, las que se realizan en todo el territorio, van a ser la agricultura y la ganadería. Así que esto también va a ser muy importante. Para tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta. Si vamos a comenzar hablando de lo que es la ganadería, bueno, tenemos que decir que la ganadería va a consistir en la cría de animales para obtener diferentes productos. Bueno, acá en la imagen lo vemos muy claro. Mayormente vamos a tener vacunos, que van a ser las vacas, pero también podemos hablar de otro tipo de animales. Podemos hablar de ovinos, de caprinos, de porcinos, que van a ser los cerdos, van a ser las cabras, las ovejas. Así que todo eso va a constituir la ganadería.
como dijimos anteriormente, vamos a obtener diferentes productos de estos animales. ¿Cuáles van a ser los principales? Bueno, la leche y la carne. Y se van a extender en todo el territorio de la provincia. Si hablamos de la cría de vacunos para la obtención de carne, vamos a hablar de toda la cuenca del Salado, que es prácticamente toda la provincia de Buenos Aires. Si hablamos de la cría de vacunos para la obtención de leche, vamos a hablar también de prácticamente toda la provincia, ya que se van a ubicar en los diferentes tambos que hay en toda la provincia. Así que también eso va a ser muy importante. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la otra actividad muy conocida en la provincia, que va a ser la agricultura. ¿Qué va a ser la agricultura? Que este término también lo escuchamos muy a menudo. Va a ser la preparación de la tierra para cultivar, para poder plantar, para preparar ese cultivo, cuidar todo el cultivo, para obtener un producto. ¿Qué se hace con este producto? Bueno, se intercambia, se vende. Y esto es muy importante porque gracias a eso, las personas que vivimos en la ciudad, podemos, por ejemplo, tener pan, ¿sí? El pan sabemos que se hace con el trigo, con la harina de trigo. Bueno, esto se realiza en los campos, por eso decimos que es de gran importancia. Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser los cultivos tradicionales que se realizan en la provincia? Bueno, van a ser los cereales, las oleaginosas, también algunas frutas, y este mapa está muy bueno porque nos va a indicar las zonas en donde se produce. Vamos a ver que tenemos vacas, que nos va a indicar dónde se va a criar. Casi todo el territorio tenemos vacas. Casi todo el territorio tenemos vacas, como te mencioné anteriormente. Pero si vemos algo para destacar, vamos a tener dibujitos de maderas, que es donde se realiza la actividad forestal. Vamos a ver que también se realiza actividad minera. Vamos a ver también dibujitos de ovejas, que es donde se crían los ovinos. Así que fíjate la importancia que hay en toda la provincia. Y esto también hay que destacar de que nuestra provincia tiene recursos naturales muy importantes y condiciones climáticas muy importantes para poder llevar a cabo todas estas producciones. No todas las provincias o no todos los lugares del mundo tienen las condiciones climáticas y los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires. Seguimos dejando en claro que nuestra provincia tiene una diversidad de climas total, muy grande. que son aptos justamente para llevar a cabo este tipo de producciones. Y justamente acá, para hablar un poco de lo que hablamos en las clases pasadas, acá tenemos un mapa temático, que es lo que estuvimos hablando en los otros programitas. El mapa temático nos indica a través de los dibujitos, por ejemplo, en este caso, dónde se produce. Así que esto también es muy importante. Muy bien, y yo anteriormente te mencioné de que en la ciudad, ¿sí?, podemos nosotros comer pan. ¿Y gracias a quién? Gracias a la producción que se realiza en el campo. Y acá tenemos un dibujito de cómo se lleva a cabo el circuito productivo del pan. Vamos a ver que primero se cosecha en los grandes campos, luego se lleva a través de diferentes medios de transporte a los grandes silos. Ese trigo tiene que estar seco para luego después enviarlo a los grandes molinos industriales, donde se va a triturar ese trigo para transformarlo en harina. ¿Y cuál es el último paso? Bueno, se llevan a las grandes panaderías para que se pueda realizar el pan, esta harina. Así que fíjate todo el trayecto y la gran importancia de esto. Muy bien, ahora, ¿solamente se realiza ganadería y agricultura? No. Como te mencioné anteriormente, tenemos otros tipos de producciones y una de esas va a ser la explotación forestal, que va a ser la extracción de madera de los árboles para realizar distintos productos para hacer casas, por ejemplo, viviendas, para hacer muebles. Así que también es muy importante y lo vamos a llevar a cabo en diferentes ciudades de la provincia. Si nos destacamos, por ejemplo, lo que es la minería, que ahí estaba en la imagen anteriormente, muy bien, vamos a ver que también se obtienen diferentes metales o diferentes rocas muy importantes para poder realizar, por ejemplo, casas, porque estos materiales también nos ayudan a la construcción, muy bien, y también se realizan en diferentes ciudades, como por ejemplo Tandil y Olavarría, que son ciudades muy importantes de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos una
actividad muy importante que va a ser la pesca. ¿Y por qué podemos hacer pesca en la provincia de Buenos Aires? Bueno, porque tenemos una gran costa que nos da hacia el mar argentino y eso nos provee de una gran cantidad de diversidad acuática de peces, que principalmente se hace en las ciudades de Mar del Plata y de Bahía Blanca, que tienen unos puertos muy importantes. Así que fíjate todas las actividades que se pueden realizar y hay que destacar, como te dije anteriormente, el clima que tenemos en la provincia y los recursos naturales que nos proveen de todo esto para llevar a cabo la producción. Claro, acompañan la producción que tenemos en nuestra provincia. Totalmente, así que bueno, somos privilegiados, por así decirlo. Así que bueno, espero que haya quedado claro la cantidad de cosas que podemos hacer en nuestra provincia y principalmente cómo se configura o cómo podemos saber que un espacio es rural. Perfecto, así Mauro. Que bueno. Muy bien. Bueno, Maurito. Mauri. Muchas gracias Muy por haber bien. venido. Vamos a seguir con el programa, vamos a seguir adelante. Ya tuvimos a las ciencias sociales, pudimos ver todo lo que enriquece cada vez más a nuestra provincia, que no es muy poco. Pero ahora vamos a dar el paso a las prácticas del lenguaje a cargo de Gaby, que ahora va a estar haciendo su ingreso. Y te recuerdo que estás ahí, que el libro que tenemos acá en la mesa de cuarto grado se le ha entregado a todos los alumnos de las escuelas primarias del distrito de Merlo. Así que todos los chicos tienen el acceso a uno con toda la información que pueden encontrar sobre ciencias sociales, que acabamos de pasar, lengua, matemática y ciencias naturales, en los cuales también tienen actividades y contenido. Y ahora sí, le damos el ingreso a Gaby. Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Contanos, Gaby, ¿de qué vamos a hablar? Tome asiento, por favor. Bueno, gracias. Bueno, vamos a seguir profundizando en todos los temas que tienen que ver con el género narrativo. Hoy vamos a hablar sobre el párrafo y la oración. Pero para eso vamos a mirar primero, bueno, ¿te acordás que la semana pasada, en la clase pasada, habíamos hablado de una fábula? ¿Te acordás? Y en la fábula... El gato de ratón, el gato de ciudad. El ratón de ciudad y el ratón de campo. Muy bien. Vos fíjate que eran personajes... Ficticios. Eran ficticios y eran animales, Sí. ¿no es cierto? ¿Y qué característica tenían estos animales? Que realizaban acciones de seres humanos, de personas, que se llama personificación. Entonces acá tengo un texto, que lo voy a leer, que dice así: la personificación es la atribución de rasgos y cualidades humanas a los animales o cosas. Este recurso tiene raíces antiguas. En la mayoría de las culturas hay fábulas tradicionales con animales que pueden hablar como humanos. En la actualidad este recurso es muy utilizado en dibujos animados. Algunos de los ejemplos más notables de los personajes de Disney, Mickey, Donald, o los de Looney Tunes, Bugs Bunny, el Pato Lucas. Y en producciones más cercanas, más cercanas en el tiempo, el recurso se sigue usando como ocurre en los protagonistas de las películas, por ejemplo, Madagascar, que son animales que hablan y que realizan acciones típicas de los seres humanos. Bueno, como veremos, este tipo de texto es un texto que podríamos llamar texto informativo, ¿sí? Los textos informativos son aquellos que, como su nombre lo indica, dan una información. Por ejemplo, una noticia en un noticiero o un diario o en un noticiero digital, la noticia comunica algo, ¿sí? El texto informativo científico también, por ejemplo, no sé, el resultado, por ejemplo, ahora de la implementación de la vacuna del COVID, por ejemplo, en una revista de divulgación científica, ese es un texto científico, que también es un texto informativo. Y el texto académico, que es todo lo que se utiliza en las escuelas, que utilizan los alumnos, tanto primaria, secundaria, las universidades, que es lo que era el texto anterior, el texto académico. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, este es el mismo texto, pero acá, no sé si, ¿qué es lo que notas? Las llaves, ¿no? Sí. ¿Cuántas llaves hay? 2. Bueno, esto quiere decir
cada una de estas llaves está marcando lo que es un párrafo. Digamos que visualmente un párrafo se descubre o se nota que es un párrafo porque están separados por un punto aparte. El punto que está ahí después de humanos es un punto aparte, ¿sí? Acá tenemos 2 párrafos. A ver si vamos a la placa que sigue. Las características que tienen los párrafos es que comienzan, esto después lo voy a explicar bien, comienzan con sangría, después voy a decir qué es la sangría, se separan por un punto y aparte, que es lo que yo te decía recién. Cada uno de estos párrafos va a desarrollar una temática o un subtema derivado del tema general. Y casi siempre esta información, la más concreta, la más específica, está en el primer párrafo. Ahora volvemos al párrafo. ¿Qué viene? Que es el mismo. Pasa. Ese. Acá está de nuevo, ¿no? Y acá están marcados todos los elementos que tiene un párrafo, ¿no? Esa flechita violeta que está allá marca. Arriba, la claro. Y acá abajo también. Vos fíjate que. Al comienzo de cada párrafo nuevo. Al comienzo de cada párrafo nuevo hay un espacio. No empieza desde pegado al margen, sino un espacio. Eso es lo que se llama sangría. Y es lo que determina el comienzo del párrafo. Y el párrafo termina en un punto aparte, que quiere decir que después de ese punto no se escribe más nada. ¿Por qué? Porque lo que viene después, si bien es del mismo tema, pero, digamos, tiene un subtema, desarrolla un subtema del tema general. Como en este caso, por ejemplo. Digamos que este texto académico nos habla de lo que es la personificación. Si vemos el primer párrafo, define lo que es personificación. Y en el segundo párrafo da ejemplos de cómo se utiliza la personificación en los dibujos animados. Es el mismo tema, pero arriba se define, o sea, la información más importante está en el primer párrafo, y en el segundo párrafo se dan ejemplos para entender mejor de qué se... El contexto de lo que estábamos leyendo. Exactamente. A ver si seguimos. Bueno, oraciones. ¿No me falta algo? Ahí está. Oraciones. Ahí está. Los párrafos están formados por oraciones. ¿Qué son oraciones? Oraciones es la unidad con sentido completo dentro del párrafo. ¿Y qué empieza? Es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo, o sea, que dice algo, ¿no? Y que empieza, digamos, la mayúscula y termina en punto. Por ejemplo, este es el primer párrafo del texto académico que estábamos viendo. Vemos en rojo están los paréntesis y marcan las distintas oraciones. Y están cada una de un color distinto. Y están finalizadas por un punto. Están que en este caso... finalizadas por un punto seguido. En el caso de acá la segunda, que me pueden decir no es un punto aparte, no, es un punto seguido, lo que pasa... Que se terminaba la hoja, por así decir. Porque si hubiera sido finalización de párrafo, ahí tendría que haber una sangría y tendría que haber un espacio entre párrafo y párrafo. Entonces eso es un punto aparte, es un punto seguido. Y acá también, en Antiguas hay un punto seguido. Por lo tanto, hay 3 oraciones en este párrafo, ¿sí? Ahora sí, vamos a la última placa y acá vamos a clasificar las oraciones. Nosotros habíamos hablado hace unas clases atrás de que hay una intencionalidad del hablante y hay un receptor, el que recibe, ¿no? En este caso, las oraciones se pueden clasificar de acuerdo a la intención que tiene el que está diciendo la oración. Y hay varios, estos son los más importantes, ¿no? Que serían, según la intención del hablante, la oración puede ser enunciativa, imperativa, interrogativa, dubitativa o desiderativa. Enunciativa es cuando el que está hablando dice algo negándolo o afirmándolo, como en el caso del cuento, ratón de ciudad comió toda la sopa. Está enunciando lo que pasó, lo que hizo el ratón. A él no le gustaba el campo. Esa está negando, pero está diciendo lo que pasó, ¿sí? En el caso de las imperativas, expresa una orden. ¿Te acordás cuando apareció el gato y los ratones tuvieron que escapar? Sí. Bueno, uno le dice al otro, ¡corre! Le está dando una orden. Entonces, eso se llama imperativa.
Después están las interrogativas. En el caso de las interrogativas, expresan una pregunta, pero el caso es que las preguntas pueden ser directas o pueden ser indirectas. Directas son cuando el que pregunta es el personaje que está en el cuento. Por ejemplo, cuando el ratón de campo dice, siempre es así, que para comer tenemos que tratar de sobrevivir. Claro. Bueno, esa es una pregunta que hace el personaje, siempre es así. Es una pregunta directa, por eso lleva signos de interrogación. En el caso de del segundo ejemplo, que le preguntó si tenía hambre, que es cuando el ratón de campo le pregunta al de ciudad si tenía hambre y lo invita a su casa, ahí el que habla en realidad es el narrador. El narrador está contando que un ratón le preguntó al otro si tenía hambre. Entonces no lleva signos, pero sí es una pregunta. Acá lo que quiere saber es si el ratón tenía hambre. En el caso de las dubitativas, como su palabra lo indica, viene de duda, implica una duda, expresa una duda. Tendré que volver, quizá deba volver, ¿no? El personaje en ese momento está dudando entre dos situaciones. Se llama dubitativa. Y por último, las desiderativas, que expresan deseo. Me gustaría conocer el campo. Son todas estas oraciones que dice el propio personaje, ¿no? Le gustaría conocer la ciudad en este caso, ¿no? Bueno, y esto es en resumen. ¿Y esto lo puede preguntar tanto el narrador como el personaje o se puede diferenciar algunas cosas para el...? En el caso de las preguntas, hay unas que las dice el narrador y otras que... Igual esto depende qué cuento estemos... Claro, depende del contexto. Depende del contexto. Pero bueno, lo importante es entender esto, que todo texto narrativo tiene párrafos, que sus párrafos tienen determinadas características, que se separan por punto aparte y cuando termina es punto final porque no sigue, y que cada párrafo está compuesto por oraciones, ¿sí? Bueno, y vamos viendo cada vez más de lo que es lo grande que veníamos contando en clases anteriores, de qué forma de cuento queremos escribir, qué género, ahora cómo se va armando y qué tenemos que tener en cuenta ahora a la hora de escribir, que cada párrafo tiene que arrancar con una sangría, tiene que tener un punto seguido o punto aparte, para cambiar un párrafo. Así que cada vez vamos aprendiendo más de cómo armar un cuento para que nosotros podamos crear nuestras propias producciones. Claro, por supuesto, y esto es la estructura de un texto narrativo. Bueno, perfecto, Gaby. Bueno, muchas gracias. Un gusto siempre tenerte acá en el programa. Bueno. Y vos que estás ahí, no te retires, que nos vamos a una breve tanda y volvemos con Como en el Aula, edición cuarto año. No te vayas. Estamos en una de las tantas entregas de habilitaciones definitivas, saldando una deuda histórica que tenía el municipio para todos los comerciantes. La gente está muy contenta y nos agradece la rápida gestión. Es un trámite rápido que el comerciante realiza sin ningún tipo de problema y que le permite trabajar de manera tranquila y nosotros tener un Estado que regula con reglas claras y seguridad jurídica. Estamos trabajando mucho en dotar a Merlo de esa infraestructura en caminos, en servicios, adecuada para que Merlo vuelva a ser potencialmente una gran elección para cualquiera que quiera invertir, que encuentren en el municipio un gran equipo técnico, un gran equipo profesional a disposición de todos aquellos que tengan el sueño de progresar invirtiendo aquí en nuestro distrito. Yo hace 35 años tengo negocio, una nueva habilitación. Estoy muy satisfecho y la verdad que estoy muy contento. Desde el inicio muy sencillo. Como en otros momentos había que poner gestor y demás, y no, uno directamente lo pudo hacer. Tener esto es importante para
como aliento a las demás personas también, ¿no? Agradecer a todos aquellos que eligen a Merlo para invertir y agradecer al presidente y al gobernador por toda esa ayuda que nos están dando precisamente en todas las obras de infraestructura necesarias para que no solamente la Argentina se ponga de pie, sino que también nuestro querido Merlo se ponga de pie y deje de ser una ciudad dormitorio para transformarse en una ciudad pujante, con gran desarrollo y con grandes posibilidades de generar empleo. Continuamos con el programa Como en el Aula, edición cuarto año. Ya tuvimos ciencias sociales, ya tuvimos prácticas de lenguaje y en este segundo bloque vamos a abrir con el área de matemáticas. Para eso vamos a invitar a Brian Carrizo. Brian, adelante por favor. Bienvenido, Buenas. Como siempre. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tomamos asiento. Bueno, gracias. Bueno, Brian, ¿qué tenés para contarnos hoy de las matemáticas? Hoy vamos a tocar la unidad 6, sí, que básicamente podríamos decir que es una continuación, ¿sí? Una continuación de la unidad anterior que eran fracciones, porque hoy tocan números decimales. Y estos dos temas, estas dos unidades están relacionadas, ¿sí? Porque hablan prácticamente de lo mismo. Lo que vamos a hacer es hablar de los números decimales que representan, que lo que hacemos con esto es representar números que se encuentran, que no son enteros, que se encuentran después de dos enteros consecutivos, ¿sí? Así que ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo representábamos a los números fraccionarios, a las fracciones, para después ingresar nuevamente y hablar sobre los números decimales, ¿sí? Bueno, vamos a recordar que para representar un número, ¿sí? que no es entero, que los encontramos entre dos números enteros consecutivos, ¿sí? Los números que se encuentran en el medio, vamos a usar dos números separados por una barra, ¿sí? Vamos a ver en la imagen siguiente que, por ejemplo, ahí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el 13 octavos. Acá tenemos un 13 y un 8 separados por una barra, por una línea que puede ser horizontal u oblicua, ¿sí? Bueno, recordando un poquitito, como abajo que decíamos que teníamos dos barras, que me llevo tantas partes. Claro. Bueno, acá tenemos dos barras, ¿por qué? Porque al número de abajo, el número que está por debajo de la barra, va a representar la cantidad de veces en las que voy a dividir al entero, ¿sí? Porque ahora ya no estamos hablando de enteros, sino estamos hablando de partes menores a ese entero. Vamos a representar cantidades menores, ¿sí? O sea que al número de abajo representa la cantidad de veces en las que parto el entero y la cantidad de arriba, ¿sí? El número de arriba representa la cantidad de partes en las que voy a tomar, las que me interesan. Las que me sirven. Las que me sirven, las que voy a representar, ¿sí? En este caso tendríamos que dividir al entero en 8 partes, porque abajo tenemos un 8, y tenemos que tomar 13. Pero bueno, abajo, si yo divido al entero en 8, no puedo tomar 13, ¿no? O sea que tendríamos que dibujar otro entero más y dividirla a esta también en 8. Y ahora sí puedo tomar 13 porque ahora ya me alcanza, ¿sí? Así tendríamos un número fraccionario. Así lo representábamos, ¿sí? Ahora bien, esto lo podemos representar de otra forma, de otra manera, otra notación, por así decirlo, que son con decimales. ¿Cómo representamos a los números decimales? Bueno, esto va a estar representado por la parte entera y la parte decimal. Estas dos partes van a estar separados por una coma. Así como bien lo vemos en la imagen, acá, bueno, tenemos el 1, que va a ser la parte entera, y el 54, que es la parte decimal. Pero, ¿te acordás que en enteros teníamos cada valor o cada posición, ¿sí? que ocupaba un número, tenía un nombre, ¿sí? El número que estaba más a la derecha era la unidad, el que le seguía era la decena y después teníamos la centena, ¿no? Ahora estos también van a tener un nombre, la parte decimal. Va a tener un nombre especial, que va a ser... Claro, el 1 ya sería la unidad. Claro, sería la unidad. Para poner en lugar, el 1 es la unidad,
Sí. Y ahora nos encontramos que tenemos una coma y más números. Y tenemos más números, ¿sí? Que ya no van a ser enteros, sino que van a ser, ese número va a representar un valor que va a estar entre, en este caso, 1 y 2. ¿Sí? ¿Cuánto? Bueno, ese número lo va a representar. Ahora vamos a ver bien qué cantidad representa, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a ver que ese 5 y ese 4 tienen un nombre especial. Lo llamamos de una manera especial. Así que en la siguiente imagen vamos a ver que si al entero lo dividimos en 10 partes, ¿sí? Como se ve en la imagen del medio, ¿sí? En ese entero en el medio, vemos que lo dividimos en 10 partes, ¿sí? Esto en fracciones lo representábamos como, bueno, arriba poníamos abajo poníamos el número en el que dividíamos al entero. En este caso lo dividimos en 10 al entero, ¿no? Ahí yo tengo 10 en 10 partes, 10 partes del entero. Y arriba poníamos la parte que tomábamos, la parte que nos interesaba. Bueno, acá está todo pintado, ¿sí? Pero un décimo representa cada barra del entero. O sea, yo agarré todo en este caso, pero lo tengo dividido para poder demostrar el ejemplo. Claro, claro. Yo al entero, nosotros siempre lo que dividimos es el entero, sí. ¿sí? Lo dividimos en 10 y tomo una de esas partes. En fracciones lo representábamos como 1 sobre 10. 1 de 10 de 10 partes en las que fue dividida el entero. En decimal, ¿cómo lo representamos? Como 0,1. ¿Sí? Ahora, si yo al número que le sigue a la coma, lo llamamos décima, ¿sí? Ese número representa una décima de entero, ¿sí? Una décima parte una décima parte del entero. Ahora, si al entero lo dividimos en 100, ¿sí? Sería dividir a cada barrita de la parte del medio, la dividimos en 10, vamos a tener 100 divisiones, o sea, 100 cuadraditos que si las juntamos a todas van a representar al entero. Pero si tomamos una de esas 100 divisiones, vamos a tener 0,01 entero, que serían un centésimo, ¿sí? O sea que nosotros podemos relacionar estas cantidades. Por ejemplo, nosotros si tomamos, por ejemplo, las 10, en este caso, 10 décimos equivalen a un entero, ¿no? Y ahora, 100 centésimos van a equivaler a un entero. O sea, voy a tomar todo. Acá en la figura vamos a ver que estamos tomando todo, representamos todo. Claro, no me estoy quedando con nada. Esto para representar es todo entero. Claro, pero lo fraccionamos. Y abajo está representado si tomamos 1, ¿sí? En la anotación de abajo. Ahora bien, en la siguiente imagen vamos a ver, vamos a tomar parte, vamos a dibujarla. Ahora lo que habíamos fraccionado, empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con esto. Bueno, ahí en la primera figura vamos a ver que tenemos 0, al entero dividido en 10, ¿sí? ¿Y cuánto tomo? ¿Cuántos barritas voy a tomar de esas 10 partes en las que dividí? 7, bueno, si contamos las violetas, 7. Si tomamos 7. Si teníamos que cada barrita era un décimo, si tomo 7, voy a tener 7 décimos. En fracciones, ¿cómo lo representábamos? Primero, en la parte de abajo poníamos la cantidad en las que se había fraccionado, en las que habíamos fraccionado a la unidad, el 10. Que serían 10, y arriba poníamos la cantidad que voy a tomar, la que me sirve. Que en este caso sería un 7. Un 7. O sea que si lo llevo a fracción esto sería 7 décimos. 7 décimos, exactamente. ¿Sí? Ahora, en la segunda figura tenemos también a la unidad partida en 10. ¿Sí? Tenemos 10 unidades, 10 partes en las que fue dividida la unidad. Y tomo una. En este caso tendría una décima. Un décimo. ¿Sí? Sería 0,1, un entero. Y en fracción, ¿cómo lo representamos esto? Un décimo, 1/10. 1 sobre 10, o sea, abajo pongo la cantidad en la que fue dividida el entero y arriba las que me interesan, las que yo voy a tomar, ¿sí? Las que yo quiero representar. Ahora en la tercera figura, ahora ya no dividimos al entero en 10, sino que
dividimos En 100. en 100. ¿Sí? Bueno, ¿ahora qué pasa? Bueno, en fracción va a ser igual. Abajo, en la parte de abajo, vamos a poner la cantidad de partes en las que fue dividida el entero, que en este caso son 100, y en la parte de arriba voy a colocar el número que voy a tomar, el número que a mí me interesa. Sería en este caso la cantidad de cuadraditos que están pintados. ¿Sí? O sea que en fracción serían 64 sobre 100. Pero acá en decimal, ¿cómo hacemos? Tenemos 64 centésimas. 0,64. 0,64 enteros o unidades. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la cuarta figura. Voy a dividir al entero en 100 y voy a tomar de esos 100, ¿sí? Si dividíamos en 100, recordemos que eran centésimos, cada cuadradito son centésimos, y si tomo 35, o me interesan 35, o pinto 35, voy a tener 35 centésimos, ¿sí? Que pasado a fracción, representado como fracción, serían en la parte de abajo la cantidad en las que divido, que serían 100, y en la parte de arriba la cantidad que tomo, que son 35. ¿Sí? Y así vamos a ver que podemos representar números fraccionarios, números decimales, números que no son enteros, como fracción o como decimal. O sea, puedo representarla de una forma o de la otra. Por lo general, cuando vamos a la escuela, se nos hace más amigable quizás esta forma de representarla que las fracciones. Por ahí las fracciones son no son tan populares como los decimales, pero también tienen su Claro, va a exceso. determinar para qué lo estemos usando, qué Claro. variante vamos a usar. Claro, ¿no? exactamente. Acá, por ejemplo, habíamos dicho que podíamos representar de una forma o de la otra. Después vamos a ver que no todas las fracciones, ¿sí? O no todos los decimales, los números decimales, los vamos a poder representar como fracciones. Hay unos numeritos raros que después más adelante se van a ver. Que vamos a ¿sí? encontrar otra Que en otros categoría, años vamos a no ver. vamos a encontrar. Si nosotros dijimos que lo podíamos representar a cualquier número de una forma o de la otra, pero después vamos a ver que hay unos que son un poquito raros, números raros. Que seguramente, por decir uno, sería pi. No sé si escuchaste hablar de pi. Bueno, a ese número, es un número decimal, ¿sí? Con infinitos decimales. O sea que nunca terminan esos decimales. Bueno, si son infinitos decimales, a ese número no lo puedo representar como una Que fracción. va a tener otro nombre y va a estar dentro de otra categoría. Claro. Dentro de los decimales, pero Sí. ya tiene una subcategoría. Va a tener otro conjunto, sí. Bueno, es solo para mencionarlo, ¿sí? Para tenerlo en Simplemente cuenta y ya ir tener viéndolo en para el cuenta. próximo Claro. programa. Bueno, así que esto fue lo que tenemos en la unidad de Número 6. número 6, pero faltan las sumas y multiplicaciones, que eso lo vamos a ver en la próxima. Ah, bien. O sea que se va a complicar un poquito más. Se va a complicar un poquito más. Así sí, que sí. a tenerlo Suma y en resta. cuenta, aprender, no perderle el hilo, porque se puede complicar las matemáticas, ¿no? Hay que darle un poquito de tiempo. Da poquito, Brian. Bueno, que sale, perfecto, Brian. Gracias A vos. por un Muchas poco gracias. más de las matemáticas. Ya tuvimos número entero, tuvimos fracciones, tuvimos ángulos. De todas las cosas vamos viendo en matemáticas, ya que es una materia bastante extensa, y vamos a seguir viendo y profundizando programa a programa. Ya tuvimos el área de matemáticas, ya tuvimos sociales, tuvimos lengua y literatura. Nos vamos a la última sección del programa, la cual es Ciencias Naturales en el día de hoy. Y para eso lo vamos a tener al señor Leo Valenzuela. Adelante, Leonardo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Bien, acá andamos. Acá, una sección muy querida, muy aclamada. Es la mejor. Las ciencias naturales, ¿por qué será, no? Porque es la más linda para mí. Para mí, ¿no? En lo personal. Bueno, Leo, ¿qué tenés para nosotros hoy? Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la reproducción y el desarrollo de las plantas. Retomando lo que vimos en episodios anteriores, ¿sí? Estuvimos viendo sobre lo que es el desarrollo y la reproducción de los animales. Ahora tocan las plantas, continuando siempre con las unidades del libro del Manual Bonaerense de cuarto año. Para entender un poquito cómo es la reproducción de una planta, tenemos que remontarnos al capítulo anterior, ¿sí? A la unidad número 5. En los animales se reproducen de manera sexual y asexual. En las plantas sucede lo mismo.
pero con alguna característica diferente, ¿sí? Que vamos a ver a continuación. Tienen de manera sexual, ¿sí? Por lo general vamos a encontrar las plantas que tienen flores, ¿sí? Las plantas con flores tienen una reproducción sexual, la mayoría, no todas. Y después tenemos la manera asexual, ¿sí? Que es las plantas que no tienen flores, como en este ejemplo que tengo los helechos. Después acá tengo un limonero, también hermoso, que un limonero cuando crece da flores. Y esas flores nos sirven para la reproducción. Recuerden, la reproducción asexual no se intervienen los dos gametos, ¿sí? Ya vimos en el episodio anterior. Continuando, vamos a encontrar que hay plantas que se reproducen de manera asexual y que tienen flores. O sea que es un poco contradictorio lo que dije antes, pero no es contradictorio. Para que se reproduzca de manera asexual, ¿sí? Y que tenga flores la planta, no tiene que intervenir en esa reproducción la flor. ¿Cómo sería eso? La única forma que se suceda eso es con medio del hombre, ¿sí? El humano es el que tiene que agarrar e intervenir. Muchas veces van a encontrar en manuales o en videos que hay plantas que el humano corta un poco y las pone en una maceta con tierra y eso empieza a generar una nueva planta, ¿sí? No tiene que intervenir la flor, ¿eh? Sacamos la flor y siempre con la planta la parte verde, los tallos y demás. Hay 4 tipos de reproducción asexual que se conocen comúnmente. La primera es el rizoma, ¿sí? El rizoma es cuando tenés un tallo leñoso que crece a lo ancho, ¿sí? De manera horizontal, y ese tallo leñoso da un brote, ¿sí? Vamos a llamarlo brote. Y ese brote genera una nueva planta. Ese mismo tallo leñoso, como por ejemplo el jengibre, va creciendo y va generando brotes. Cada brote es una nueva planta, ¿sí? No es una extensión de la misma, es una nueva planta. Es una reproducción asexual, ¿sí? Porque no intervienen las flores, no tiene flores, y se reproducen sin necesidad de un macho, ¿sí? De lo que sería un macho en las plantas. Después vamos a ver cómo se diferencian. Después tenemos vamos a continuar con las felminas. A ver. Bueno, por ejemplo acá está el rizoma, el hermoso rizoma, y allá al fondo tenemos los estolones. Que el estolón es como un tipo de planta, como el trébol, por ejemplo, que el trébol crece a lo ancho y se va extendiendo por el suelo, generando siempre nuevas plantas. Crece una raíz y una nueva planta. Raíz y planta. Y así, como tenemos en la imagen, van creciendo un montón. Después tenemos más adelante lo que son los bulbos, ¿sí? La reproducción por bulbo. Ahí tengo la imagen de una cebolla que obviamente es de ese tipo. Ellos tienen un disco central y va generando capas. Las capas pueden generar también a su vez un brote, o varios, como tengo en la imagen, que pueden ser cada brote una planta distinta. No es necesario que sea una sola, ¿sí? Pueden ser muchas. Y en el caso de los tubérculos, como tengo ahí de ejemplo la papa, tienen algo parecido a un ojo, ¿sí? Se le llama ojos, no tiene ojos evidentemente. Esos agujeritos que tiene, ¿sí? Van generando un nuevo brote, dependiendo siempre de la condición climática alrededor, ¿sí? No es que lo tengo que poner yo en cualquier lado y crece. A veces sí, a veces no, depende de la planta. Y una consulta, el de la cebolla. Sí. ¿Vos ves que sale acá en la imagen que nos trajiste, que sí, sale cada tallo tiene nuevo? ¿Sería que una cebolla diferente? Una planta de cebolla diferente, sí, sí. Porque, o sea, por cada tallo es una cebolla. Tengo, por ejemplo, una de las capas de la cebolla dio uno de esos brotes, yo puedo cortar ese gajo con ese brote, lo pongo en la tierra y va a ser una planta nueva. Claro, y en ese caso de una En cebolla ese caso, salían de una como cebolla 8. da muchísimos, ¿sí? No los conté, pero son muchísimas plantas. Y en el caso de la papa. Y en el caso de la papa, depende, ¿sí? De la cantidad de brotes que tengan esos ojos, ¿sí? Pues si los buscan en los libros, se llaman ojos. En esos ojos va a sacar un montón de brotes. Si yo corto una sección, cada brote va a generar una nueva planta de papa. Por eso en la antigüedad se reproducían mucho las papas. Es una de las cosas que primero encontraron los colonizadores. Agarraron y vieron una planta que se extendía a lo largo y no podían creerlo, ¿sí? Encontraron un montón de plantas y eran siempre las mismas. ¿Pero por qué? Porque tiene esa particularidad. Cada papa puede sacar muchas plantas de papas, ¿sí? Así en cantidades. Después, continuando con las distintas reproducciones, vamos a ver que existen las plantas que tienen flores y que se reproducen de manera sexual, ¿sí?
Para la reproducción sexual ya es algo un poquito más complicado que esto, ¿sí? Tenemos la planta, tiene distintas secciones, ¿sí? La flor es la que tiene la parte sexual de las plantas. Tiene distintas secciones. Y vamos a empezar obviamente con la fecundación. ¿Cómo se produce? Hay plantas que se llaman hermafroditas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que es una planta que tiene sexo masculino y femenino, ¿sí? Es un macho y una hembra al mismo tiempo. ¿Y cómo se reproduce? Tiene una sección, ¿sí? Que se llama antera, es en la que tiene los granos de polen, ¿sí? Los granos de polen, que son como microsemillitas. Esas microsemillitas sirven para fecundarse a sí misma, ¿sí? Entonces, tengo acá en la gráfica, bueno, los pétalos son hermosos, que siempre sirven para cubrir, ¿sí? No tienen nada más para protección, sino es para cubrir a la misma planta. Tenemos las anteras, tiene el estilo, ¿sí? El estilo es donde también están sostenidas las anteras. Y después tenemos una sección que tiene óvulos, ¿sí? Como en los animales vimos anteriormente, tienen óvulos, la planta también tiene óvulos. Entonces, esos granos de polen se desprenden y caen adentro. Si logran llegar al óvulo, ¿sí? Como ahí tenemos la imagen, logran llegar al óvulo, van a fecundar a la planta y van a crecer nuevos frutos. ¿Sí? Por lo general dan frutos. También les sirven para desprenderse y hacer semillas, ¿sí? Más grandes. Pero bueno, tenemos el estambre, ¿sí? Que es donde están en realidad la parte sexual masculina, ¿sí? Todo lo que es la parte sexual masculina. Y después tenemos el pistilo, que es en donde está la parte femenina. En las flores lo vamos a encontrar así, siempre, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, vamos a saber que cuando yo tengo el viento como factor, no necesariamente va a fecundar a la misma planta, ¿sí? El grano de polen no necesariamente va a fecundar a la misma planta. Entonces, ese grano de polen que va de un lado a otro, lo vamos a llamar polinización, ¿sí? Continuando, vamos a ver que hay polinizadores que son animales, ¿sí? Como en el caso de este, que tengo la abeja hermosa, está llena de granos de polen. ¿Por qué? Porque la abeja para hacer miel necesita esos granos de polen. Y también se los lleva al nido y genera la miel. En el camino, ¿sí? Va desprendiendo un montón de granos de polen. A eso se lo llama agente polinizador, ¿sí? Cada animal, que no sea obviamente la misma planta, ¿no? Cada animal que vaya llevando el polen de un lado a otro se lo llama agente polinizador. Y obviamente el liberar, ¿sí? El transporte de un grano de polen de un lugar a otro es la polinización, ¿sí? Propiamente dicha. Hay agentes que son externos, ¿sí? Que no son animales, que es por ejemplo el viento. En una situación climática vamos a encontrar el viento como factor. Continuando, vamos a saber que teniendo en cuenta los distintos factores, una semilla en su desarrollo, una vez que ya empezó a desarrollarse, tiene distintas partes, muy importantes a saber. En esta gráfica voy a encontrar un grano de lo que es el poroto, ¿sí? Un granito de poroto, una semilla de poroto. Tiene un embrión, que ya lo mencionamos, tiene un tegumento, que es la parte externa que lo protege, que es como una capa especial, una piel especial. Y después tenés los cotiledones. El cotiledón es lo que le da nutrición a esa semilla, ¿sí? Tiene la parte nutritiva. Con el tiempo va a crecer y se va a desarrollar. Obviamente dependiendo siempre del factor. La tierra, el pH, que es el punto de acidez que tenga el suelo, los minerales que tenga, el clima, si hace mucho calor o no. Eso diferencia mucho lo que es el crecimiento, ¿sí? Algunas plantas crecen más con el frío, otras menos. Pero bueno, básicamente esos son los tipos de reproducciones. Recuerden que para profundizar más en los temas siempre tenemos la ayuda del manual bonaerense de cuarto año. Ahí vamos a encontrar en más profundidad todos los temas que estamos viendo. Después también obviamente en el salón lo encuentran más completo, ¿sí? Cualquier duda la pueden hacer a los docentes, siempre. Hasta ahí tenemos lo que es la unidad 6, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que vamos a ir analizando lo que son los animales y las plantas. Lo que sigue en la unidad 7, les doy así como un spoiler cortito, es el sostén de las plantas, ¿sí? Pero bueno, más adelante lo vamos a ir desarrollando. Por ahora quédense con esto, ya sepan cómo son las partes de las flores, cuál es la reproducción asexual
y también cuáles son las partes de la semilla. ¿Sí? Buenísimo. Con esto terminamos. Bueno, perfecto, Leo. ¿Qué más hay que decir? No se puede agregar más nada. Es genial lo que dije, es genial. Dale, Leo. Muchas gracias. Siempre Gracias a vos por tan invitarme. perfecta la clase. Es hermoso. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias a toda la producción que siempre nos acompaña y lleva todo esto adelante, que están atrás de cámara, muchachos. Muchas gracias por estar acá. Y gracias a vos que nos mirás y seguí educando, seguí llevando adelante con el manual toda la información, toda la duda que tengas. Preguntale a tu docente, no te quedes con la duda. Y seguí viéndonos programa a programa acá en la Secretaría de Cultura. Así que un fuerte abrazo para vos que estás ahí atrás. Esto fue todo. Nos vemos.